embargo, no ponemos pretexto cuando nos portamos mal el día de reposo. Es decir, no podemos hacer el bien hoy porque nosotros somos muy legalistas. La Biblia dice que en el día de reposo no hagamos tal cosa. Pero si nos portamos mal el día de reposo, ¿es correcto hacer eso? No hacer el bien, pero sí hacer el mal. Ya ustedes en su cabecita formularon las respuestas. En el pasaje en el que estamos, Jesús es asediado por sus enemigos, pero Él no les hace caso y continúa sus trabajos o su trabajo de todos los días. ¿Saben lo que es asediar? La Biblia así lo dice. Los fariseos lo asediaban, como que lo acorralaban, como que lo hostigaban. Constantemente estaban sobre Jesús. Te estamos viendo qué es lo que haces. Cuidado con lo que haces, porque nosotros estamos allí alrededor para criticarte, para juzgarte. Eso es asediar. Hoy en día nosotros le llamaríamos acoso. El acoso es una palabra más popular entre nosotros. Es que me está acosando, es que no me deja estar a gusto, me está acosando. En el caso de Jesús, el pastor es observado por la congregación. De hecho, el pastor, hay iglesias, hermanos, yo doy gracias a Dios por esta iglesia, por mi iglesia, es la única que conozco, que no están hostigando constantemente al pastor. Pastor, no ha hecho esto, no ha hecho aquello, hizo esto y está mal, hizo esto y está mal. Pastor, tiene que predicar de esto. Pastor, recuerde que hay que hacer esto. Gracias a Dios, la iglesia a mí me ha dado cierta libertad, no me ha hostigado, no me ha encerrado. Me siento a gusto dentro de mi iglesia. Apenas hace poco les decía yo hace unas 2-3 semanas a los hermanos, les daba yo las gracias, hermanos, gracias por llamarme la atención respecto a este asunto. Pero eso no es tan constante. Pero los pastores, los líderes, los maestros, ustedes en alguna ocasión se han sentido acosados, asediados en su ministerio. Les cuento una historia, la leía yo entre semana. Se cuenta de un pastor en los estados del norte de Estados Unidos, donde cae mucha nieve. Yo pasé algunos inviernos en Estados Unidos y prácticamente son 6 meses de nieve. Empieza a caer por ahí de finales de octubre y se va hasta finales de febrero, marzo. Una vez hubo una nevada tan terrible en el caso del pastor del que estoy hablando, que no había modo de caminar entre la nieve. Literalmente la nieve te puede ocultar medio tiempo, no puedes caminar. Y se le ocurrió una brillante idea. Dice, hace tanto frío que también el arroyo, que por cierto va de mi casa y que pasa por ahí cerca de la iglesia, se congeló. Y tuvo la brillante idea de ponerse patines y llegar a la iglesia patinando. Y le resultó, le funcionó. Pero entonces la iglesia, cuando lo vio llegar patinando, el consejo de la iglesia lo llamó a cuentas y le dijo, a ver, pastor, usted sabe que no puede patinar el día domingo porque es el día del Señor, es el día de reposo del Señor. Una iglesia de esas legalistas, con costumbres judías. Y le dijo, hermanos, es que, pues, ¿cómo venía? No podía caminar y se me ocurrió. Y le preguntaron, a ver, pastor, cuando usted venía patinando, ¿venía por necesidad o venía disfrutando el patinaje? Venía viendo los campos nevados y venía disfrutando el patinaje. Y el pastor preguntó, ¿cuál diferencia? ¿Qué diferencia hay entre si venía disfrutando o venía con penas? Le dijeron, porque si usted venía disfrutando, es un pecado. Pero si venía por necesidad, bueno, entonces lo perdonamos y puede estar aquí. Parece un poco de risa la historia, hermanos, pero se puede dar el caso en que nosotros juzguemos a la persona cuando está haciendo el bien y decirle no, aunque lo está haciendo, no es correcto. Y es el caso de nuestro Señor Jesucristo. En esta semana, que fue domingo, saliendo del culto prácticamente de aquí, empezó el incendio en la casa de la hermana Ángela. Nosotros nos preguntaríamos, hermanos, se está quemando, se acaba de quemar la casa. ¿Nos es lícito a nosotros ir allá y meter las manos y tratar de apagar lo que todavía no se acaba de apagar? ¿Es lícito para nosotros ir y empezar a hacer limpieza?
Gracias a Dios por los 30 hermanos o no sé cuántos, yo calculo que ese era el número. Y la mayoría de los hermanos acabaron todos tiznados, las manos tiznadas y la ropa oliendo a humo. Yo les pregunto si alguno de ustedes, hermanos, se sintió mal, que dijeron: Señor, perdóname, porque hoy hice el bien en el día de reposo. Espero que ninguno se haya sentido mal. Decía el Señor Jesús: si tu burro llega a caer en un hoyo en el día de reposo, ¿lo vas a dejar ahí hasta que venga el domingo? Y entonces ahora sí lo vas a sacar. El tema de hoy, hermanos, es: los cristianos podemos hacer el bien aún en el día que hemos destinado para descansar, para santificarlo para el Señor. Dice el versículo 6 de nuestro texto: aconteció también en otro día de reposo. Ahora es otro día de reposo. Esto como que es una canción que se repite. En otro día de reposo, el mismo problema que enfrentaba Jesús lo enfrentó. Que él entró en la sinagoga y en la sinagoga enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Otro día de reposo, hermanos, cuando Jesús sanó al paralítico, recuerdan hace algunos versículos, lo sanó en el día de reposo. Y el Señor dejó muy en claro que el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, es el Señor del día de reposo. Así que Jesús está haciendo uso de su derecho. El día es mío, fue hecho por causa mía, para que lo dedicaran a mí. Por lo tanto, ¿puedo o no puedo hacer el bien el día de reposo? Jesús, haciendo uso de su derecho, trabajaba el día en que los fariseos habían prohibido hacer cualquier labor. Empiezo con las lecciones prácticas, hermanos. La gente puede prohibirte hacer algún bien el día de reposo. No es que hoy es domingo, hoy no debes hacer eso. Por ejemplo, hemos llegado a ser tan legalistas nosotros en algunas ocasiones que si el hermano no vino el domingo, lo reprendemos: hermano, ¿por qué faltó el día domingo? Y el hermano con mucha pena te va a decir: es que me avisaron que mi mamá está enferma, se cayó, o mi mamá, fui a ver a mi mamá. Pero un domingo, hermano, no puede ir a visitarla en cualquier otro día. Pues es que he estado trabajando y sinceramente se me hizo fácil ir en domingo. ¿Deberíamos nosotros regañar al hermano porque fue el domingo a ver a su mamá? ¿Tomaríamos nosotros el papel de los fariseos, decirle: ¿por qué estás sanando en día de reposo? Mi respuesta es no. Pero si tú conoces al hermano que descansó, digamos, descansa el sábado o descansa el viernes, pero todos los domingos o 3 días del mes se va a ver a su mamá, porque su mamá le prepara la pancita o el pozole en fin, y pues es que voy a ver a mi mamá 3 días del mes. Ya la cosa cambia, ya es diferente. Debemos nosotros hacer uso de aquello que el Señor nos obsequió y que llamamos sentido común. El sentido común nos evita muchos problemas. Jesús sanaba en día de reposo, tenía el tiempo limitado, solamente tuvo entre 2 años y 3 años, 2 años y medio en promedio para hacer el bien mientras estaba. Y el día de reposo, como era costumbre, entraba a la sinagoga. Él tenía la costumbre de ir a la iglesia el día de reposo. Es algo que aprendimos del Señor. Pero eso no le quitaba que él mismo pudiera hacer el bien el día en que iba a la iglesia. La sinagoga es el lugar de enseñanza. Una de las actividades favoritas de Jesús era enseñar la palabra de Dios. El canto, hermanos, en el culto cristiano, el canto apareció apenas hace como unos 500 años. Pablo en el Nuevo Testamento anima a los filipenses, por ejemplo, o a los colosenses, cantando en vuestros corazones, dice, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Pero en los cultos de la iglesia primitiva se cantaba poco. En las catacumbas, cuando la persecución vino sobre la iglesia y se hacían los cultos allí debajo, se cantaba muy poco y en quedito. Y el canto no era muy popular hasta más o menos el año 1500. Se empezó a hacer el canto popular entre nosotros. ¿Qué es lo que ocupaba el lugar dentro de la iglesia? La palabra, la oración, la predicación de la palabra y la oración, la predicación y la oración, la predicación y la oración. Y con el tiempo se añadió el canto y hoy dedicamos nosotros, en el caso de la iglesia, unos 30 minutos para la alabanza. Acciones de gracias después, oración y tal vez 40, 50 minutos, 1 hora a la enseñanza,
a la predicación. Creemos que seguimos un modelo bíblico. En esa reunión del sábado, en la sinagoga, cuando el Señor Jesús acabó de enseñar, se presentó un hombre con la mano seca. Había allí un hombre con la mano seca. Es diferente este hombre a los paralíticos. El paralítico tiene su mano, entre comillas, sana, sus miembros. Tiene buena circulación, tal vez un poco hinchado los miembros, pero está sano. Pero ¿saben lo que es una mano seca? Una mano muerta, una mano, además de paralítica, no la puede mover, está atrofiada. No se ha echado a perder del todo, pero no sirve para nada. Este es el caso. Es un caso difícil, como en el caso del paralítico. Está un hombre con la mano seca. Los enfermos y los paralíticos buscaban constantemente a Jesús para ser sanados. Les he dicho yo, hermanos, los teólogos afirman que en el tiempo de Jesús, en los contornos, en los lugares donde Jesús se movía, las enfermedades desaparecieron. ¿Por qué razón? Y es un caso único en la historia. No ha habido otro tiempo en la historia ni otro lugar donde la localidad quede prácticamente libre de enfermedades. Porque decía que venían multitudes para ser sanadas y Jesús las sanaba. Y en este caso, en esta ocasión le llega a este hombre. Hay necesidad. Un hombre con la mano, curioso el dato, dice la mano derecha. Tenemos nosotros, el autor de este evangelio es Lucas, el médico amado, es un médico. Y los médicos tienen la costumbre de detallar, de definir. Bueno, tiene atrofiado, tiene lastimado el dedo meñique de la mano izquierda o de la mano derecha. Son muy detallistas. Los otros evangelistas no tocan este tema, estos detalles, y Lucas es el único que dice la mano derecha. Su mano derecha es la mano seca. Y los enemigos de Jesús obviamente están alrededor y los enemigos de Jesús practican el mal el día de reposo. Hace rato les decía, es bueno no hacer el bien, pero sí es bueno hacer el mal. Y este es el caso de los fariseos, porque los fariseos se dedicaban al chisme, a la crítica, a la censura, a la condenación. Para ellos está bien hacer todo eso. Pero si Jesús sana a un hombre de una mano seca, para ellos está mal. Dice el versículo 7, le acechaban los escribas, le acechaban los fariseos para ver si en el día de reposo le sanaría. Y si lo sanaba, entonces hallar de qué acusarle. Ya hemos dicho hace rato que lo que es el acecho, los enemigos de Jesús estaban al acecho. Los hombres malos buscan el momento de dañar a otros. Yo te diría, hermanos, dentro de las aplicaciones prácticas, si tú estás buscando ocasión para acusar a otro, o más aún para causarle daño, bueno, caes dentro de esta categoría. Ahora el sábado o el domingo que tenga tiempo, me van a oír, dices. Quizás usamos el domingo para acusar. Bueno, caeríamos dentro de esta categoría de los fariseos que usaron el día de reposo para causar el mal. Miren, hay una cita que encontré, me pareció interesante, que apoya la idea que tenemos. Dice el Salmo 86:14. Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí y conspiración de violentos ha buscado mi vida y no te pusieron delante de sí. Esta es una profecía que se cumple en la vida del Señor Jesucristo. Los violentos se levantaron contra mí. ¿Cuándo? El día de reposo. Los fariseos, los escribas se levantan contra Jesús. Cuidadito y lo sanes, porque entonces tenemos un argumento para destruirte. Estamos buscando una causa legal para poder condenarte a muerte. Los soberbios se levantaron contra mí. Quiero hacer una distinción aquí, hermano. Si tú haces el mal, dice San Pablo en la epístola a los Romanos, teme, porque la policía o el gobierno o el ejército, Dios les ha dado la espada para castigar, dice, al que se porta mal. Así que supón que te portaste mal. Te portaste mal en la iglesia. Hiciste algo mal. Y algún hermano
que obviamente quiere que se haga justicia, dice: hermano, pues yo tengo que exponerlo delante de los hermanos, así dice la Biblia. Ya hablé con él, no me hace caso, ya llamé 2 o 3 testigos, ahora pues hay que traerlo delante de la iglesia, y si no hace caso, pues tenerle por gentil y publicano. Si tú hiciste mal y vas a sufrir por el mal, no traigas este versículo y decir: es que los violentos se están levantando contra mí. Pues cómo no, con ese comportar cualquiera, no solo los violentos, ¿no? Los demás van a juzgar y decir: hermano, pues te estás portando mal. Hay una gran diferencia en este caso. En el caso de Jesús se levantaron contra él sin causa, sin motivo. Buscaban un motivo para poder acusarle. Los pensamientos de los escribas y los fariseos eran pensamientos de maldad, siempre con la tendencia al mal en contra de Jesús. Y el Proverbio 24:8 es muy apropiado para este caso. Al que piensa hacer el mal, lo llamarán hombre de malos pensamientos. ¿En qué piensas? San Pablo nos decía: todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, si hay algo de buen nombre, si hay virtud alguna, algo digno de alabanza, en esto piensen. Pero si estás pensando el mal, si estás pensando, ¿sabes cómo te van a conocer? ¿Cómo te conoce? ¿Cómo dice la Biblia que te conocen? El hombre de malos pensamientos. ¿Por qué razón? Pues todo lo que sale de tu boca, que sale del corazón, que es de lo que maquinas en tu mente, es malo. Es malo. Te quejas de esto, te quejas de aquello, levantas un falso, criticas, te burlas, te ríes. ¿Cómo te van a conocer? El hombre de ya llegó el hermano de malos pensamientos. Se gana uno la reputación. Estos eran los fariseos, estos eran los escribas. Pero Jesús sabe lo que los hombres piensan, dice el versículo 8. Mas él, Jesús, conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. A mí me fascina la narración de Lucas. Sabe describir con palabras lo que Jesús estaba viviendo. Jesús, en primer lugar, conoce lo que la gente está pensando. Eso nos habla, por cierto, de, no sé qué estás pensando tú ahorita. Tenemos el defecto, hermanos, así somos, de que mientras alguien está hablando, nuestros pensamientos se van, y te preguntan, a ver qué dije. Y tú dices: pues quién sabe, yo andaba en la China o no sé dónde. Jesús sabe, Dios sabe cuando estamos poniendo atención lo que estamos pensando ahorita, lo que estamos planeando para el rato. Jesús lo sabe, tiene la facultad de saber lo que estamos pensando. Por eso deberíamos ser cuidadosos nosotros en todo momento, especialmente aquí, sobre lo que estamos pensando. No es de extrañarse, hermanos, que ocurra, los testimonios lo dicen así, que a veces se ocupa el tiempo del sermón para estar maquinando, para estar pensando. Tal vez un adulterio se está formando en tu mente mientras estás aquí. Tal vez la avaricia se está formando en tu mente mientras está aquí. No sabemos. Hasta que alguien que tiene el valor dice: hermano, la verdad es que yo confieso que cuando estaba usted predicando, pues yo estaba pensando en otras cosas. Y solo así se da uno cuenta. Pero Dios conoce tus pensamientos en este mismo momento como los conocía en aquel momento. Y entonces utilizó, le decía yo que me fascinaba el modo de actuar del Señor Jesús. Porque sabía que pensaban, la prueba que le iban a hacer es sobre el hombre de la mano seca. Si lo sana, pobrecito de él, si lo sana, porque entonces tendremos que acusarle. Y Jesús utiliza exactamente al hombre de la mano seca para enfrentar a los fariseos y le dice: a ver, ponte de pie. Tal vez lo llamó por su nombre o lo señaló: ponte de pie. Y se puso este hombre de pie en medio de todos. Todos rodeaban a este hombre. Levantándose el hombre, y seguramente Jesús también, Jesús va a hacer una pregunta en el versículo 9. Pero antes, dice Primera de Crónicas 28:9: tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre
y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Jehová escudriña los corazones, Jehová entiende todo intento de pensamiento. Eso es lo que el Señor está haciendo ahorita con nosotros. Jesús tiene la autoridad sobre los hombres. La gente necesitada, la gente humilde, reconoce la autoridad de Jesús. Cuando le dice, levántate, ponte en pie, levántate. ¿Qué hizo este hombre? Pues al maestro, al rabino se le obedece. Miren, hermanos, nosotros hemos perdido algo algo que todavía nuestros abuelos conocían muy bien, que aprendimos de ellos, tal vez de nuestros padres, que es la obediencia, la humildad, la sumisión a nuestras autoridades. Que cuando el anciano habla, cuando el abuelo habla, se le obedece. Cuando el maestro habla, da una orden, se le obedece. Cuando el director entra, se pone uno de pie. Cuando el pastor, cuando tu maestro en la escuela dominical te habla, te dice, tú obedeces. Es algo que hemos perdido nosotros. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, Él daba la orden como rabino, como maestro respetado, y el hombre obedecía, levántate. Y aquel hombre inmediatamente le hizo caso al rabino, al maestro, y se levantó. Ponte en medio, y se puso en medio. Esta es la humildad que viene de un corazón contrito, humillado delante de Dios, que hace contraste con el corazón de los fariseos que están acusando. Y Jesús enfrenta a sus enemigos, sabiendo lo que sus enemigos pensaban, los confronta directamente con el mismo caso con el que le querían acusar, con el caso del hombre enfermo. Y entonces Jesús les dijo, os preguntaré yo una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Marcos nos va a decir que ellos guardaban silencio. En otras ocasiones, cuando les preguntó, ¿el bautismo de Juan es del cielo o es de la tierra? Y ellos deliberaron entre sí mismos y decían, si decimos que sí, si decimos que no. Y entonces prefirieron cobardemente no contestar la pregunta y dijeron, no sabemos. Ahora Jesús está haciendo esta pregunta. A ver, la pregunta ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? Hacer mal, les contesto yo, hermanos, es ilícito, es malo en cualquier día de la semana, sea sábado o sea entre semana. Así que la respuesta es obvia, maestro, hacer el mal no es bueno ni hacerlo, ni en día de reposo, sábado, ni en cualquier otro día, siempre es pecado. Bueno, contesten la otra parte de la pregunta, ¿es lícito hacer el bien? Y ellos dirían, pues, según nuestras leyes, nuestra costumbre, es ilícito, no es permitido hacer el bien. Hay 6 días de la semana, vengan para que sean sanados en los otros días y no vengan el día de reposo. Tú no sabes de dónde venía la gente. Tal vez es el único día que tienen para encontrarse con el Señor y si no aprovechan este día de reposo, tal vez nunca sean sanados. La respuesta, ¿es lícito hacer el bien en día de reposo? La respuesta es sí. Es bueno hacer el bien en día de reposo. ¿Es bueno salvar una vida o quitarla en día de reposo? Asesinar, quitar la vida a un hombre. ¿Cuándo es bueno? Bueno, los 6 días de la semana, de lunes a... No, hacer el mal es malo en cualquier día de la semana, pero salvar la vida es bueno en cualquier día. En Mateo 21, 27 vemos esto que les estoy diciendo. Respondiendo a Jesús le dijeron, no sabemos. La pregunta que tú nos haces, no la sabemos responder. Es una respuesta hipócrita porque sí sabían. Y él entonces les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Y mirándolos a todos alrededor, en el siguiente versículo, en el 10 de Lucas 6, le dijo al hombre, extiende tu mano. Todos hubieran dicho, nosotros diríamos, maestro, pero ¿no estás viendo que la tiene tullida? Que la tiene engarruñada, engarrotada, la tiene seca, maestro, ¿cómo le pides que enderece la mano, que extienda la mano? Y ese era el momento en que Jesús, teniendo los ojos puestos de los fariseos, los escribas, sobre sí, hace el milagro.
No pide permiso, no unta saliva, no le dice ve y enjuágate, no hace otra cosa más que dar la orden. Y así como el hombre había obedecido, levántate y ponte en medio, el hombre al oír la orden de Jesús, extiende tu mano, el hombre no dudó. Y tal vez, despacito, empezó a extenderla. La Biblia no lo dice. No dice, y de repente la extendió completamente, no sabemos, eso ya nos queda a nosotros, a nuestra imaginación, pero lo que sí dice es que la extendió. Él lo hizo así y al obedecer, al extenderla la mano, le fue restaurada. Lo que no podía hacer, por fe lo hizo. Extiende la mano, no puedo. Yo creo que ni la pensó, dijo, Señor, sí, y la empezó a extender y su mano seca volvió a la vida. Los fariseos y los escribas no respondieron, aunque sabían la respuesta. La verdad, hermanos, es que a Jesús no le importa lo que sus enemigos digan o piensen. No le importa. Los que están en contra de Dios. Hay mucha gente que allá afuera se burla del Señor. Nosotros nos apagamos, nos apachurramos y decimos, ay, qué mala gente, cómo habla, y ya no queremos decir una palabra. Pero a Jesús le importa lo que la gente mala de allá afuera diga, se burle, los insultos que le hacen. A Jesús no le importa. ¿Le hacen daño los insultos? No. Él es el juez que va a juzgar a esas personas por lo que están diciendo. Pero no le hacen daño a Jesús las palabras de la gente. Dice Salmo 2, el 3 y el 5, rompamos sus ligaduras, dicen los malos, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos y luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Esta es la actitud del Señor Jesús con los fariseos. Cuando ellos están burlando del Señor, cuando están maquinando, ¿qué es lo que hace el Señor Jesús? No le preocupan sus pensamientos y en el futuro el Señor se burlará, se reirá de ellos, hablará y los turbará en su ira. Y Jesús restaura la mano del hombre. Les decía yo que en Marcos el mismo episodio lo narra así. Entonces, dice Jesús, mirándolos alrededor con enojo y entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Jesús estaba preguntando, ¿es lícito o no es lícito? Y aquellos no contestaban. Y Jesús se entristeció. Se entristeció de que teniendo ellos la salvación enfrente, a Dios hablando, no fueran capaces. Su corazón no se doblegara, se doliera un poquito, se humillara. Y como en el caso de Marcos dice, no sabemos. Lo que cuando tú nos preguntas, no lo sabemos. Jesús con enojo y entristecido por la dureza de sus corazones, aún así hizo la sanidad. Y por esta sanidad que hizo, se ganó el odio de sus enemigos. Dice el versículo 11, ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús, es decir, cómo podrían matarlo. A los fariseos en realidad no les importaba el hombre de la mano seca, que lo sane o que no lo sane, no es nuestro problema, lo sanó. Lo que sí tenemos ahora es un motivo para destruir a este hombre. ¿Por qué razón odiaban tanto al Señor Jesucristo? Porque el Señor Jesucristo fue el hombre que los confrontó, los llamó hipócritas. Yo he estado pensando en eso, si el Señor Jesús llamó hipócritas a los fariseos por su religión disfrazada, porque amaban los primeros lugares, porque hacían largas oraciones para que la gente los viera, porque les gustaban los lugares, los primeros lugares en la sinagoga. Si el Señor Jesús los llamó hipócritas, ¿se detendrá el Señor Jesús ante nuestra hipocresía? ¿Ante nuestras apariencias? Yo soy cristiano pues de apariencia, solamente Dios me conoce. ¿No será el mismo juicio de Jesús para nosotros cuando nuestra religión es también pura hipocresía? Y cada uno de nosotros sabemos cuándo nuestra religión ha sido en un momento dado hipocresía. ¿Cómo nos llama el Señor? Si a Él por andar con amigos de comilones, con los que bebían,
le llamaban amigo de bebedores y comilones. Nosotros que hacemos de la religión una hipocresía, nos merecemos el nombre, hipócritas. No estoy diciendo que lo seamos. Yo pienso, hermanos, que en un momento dado de la vida de cada uno de nosotros, hemos caído en esa hipocresía. No nos importan los hermanos que vinieron hoy y oraron y ofrendaron y levantaron sus manos o se arrodillaron. Yo vengo a cumplir. A los fariseos no les importaba el hombre de la mano seca. Lo que querían era destruir a Jesús. Buscaban la manera de destruirlo. Dice el Salmo 38:12: los que buscan mi vida arman lazos, y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. Es otra profecía que se cumple en la vida del Señor Jesús con respecto a los fariseos. Y finalmente, Isaías 59:6 dice: sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obras de rapiña están en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá la paz. Y está hablando, hermanos, otra vez en sentido profético de estos hombres que asediaban al Señor Jesús. Pero lo que me llama a mí la atención es esto al final, cuando dice: cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Ya los fariseos caminaron por esas sendas hace 2000 años. Cada siglo tiene sus fariseos y sus escribas. Pero si nosotros en un momento dado hacemos lo que los fariseos, que nos disgustamos porque la gente se porta bien o hace obras buenas en día de reposo, cuando juzgamos, cuando señalamos, estamos caminando las mismas sendas de aquellos hace 2000 años. Y dice Isaías: no tendremos paz, no conoceremos la paz. ¿Qué tienen que ver los fariseos con nosotros, hermanos? Mucho. Porque nosotros podemos caer en la misma situación de quejarnos de que si vino el hermano, ¿por qué vino? De que si no vino, ¿por qué no vino? Que si fue a visitar a su mamá, ¿por qué la fue a visitar? Y que si no la fue a visitar, ¿por qué no la visita? ¿Podemos ser fariseos nosotros? Sí. ¿Lo hemos sido? Yo pienso que en muchas ocasiones sí. Hacer el bien, hermanos, es correcto hacerlo cualquier día de la semana. Que no te digan: no, hermano, usted no puede hacer eso el día domingo. Si es hacer el bien, lo puedes hacer en cualquier día. Pero si es hacer el mal, está malo cualquier día. No solo el día de reposo. Me estoy portando mal y hoy es domingo. Me hubiera esperado hasta mañana, que es lunes, para portarme mal. No suena, ¿verdad? La lógica no suena. La conclusión dice así: Jesús es el Señor del día de reposo. El sábado, en la época que estamos viendo en el texto, para nosotros el domingo, fue hecho para Él. En nuestro tiempo diríamos: el domingo fue hecho para Él. Hacer el bien en el día de descanso es bueno. Hacer el mal es malo en cualquier día. Los cristianos estamos llamados a hacer el bien en cualquier momento, y especialmente, hermanos, a los de la familia de la fe. Dice San Pablo en sus epístolas, no recuerdo si es Romanos o Corintios: hagamos bien a todos, dice, pero especialmente a los de la familia de la fe. Socorre a tu vecino. Se le quemó su casa a tu vecino, haz el bien. Pero hoy que se quemó la casa de nuestra hermana Ángela, especialmente estemos ahí socorriendo a la hermana Ángela. Puestos de pie, hermanos, oremos, demos gracias.